Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Dios les bendiga. Nos encontramos aquí junto a mi esposa Lorena y queríamos compartirle hoy una reflexión que ha puesto el Señor en nuestros corazones. Queríamos compartirlo con cada uno de ustedes que nos están viendo a través de este canal de YouTube. Me encuentro aquí junto a Lorena, mi esposa. Hola, que el Señor los bendiga. Quería saludarlos y dar primeramente gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando de poder compartir, como decía mi esposo Héctor, una porción de la palabra, una reflexión que Dios tiene hoy para mi vida, tanto para mi vida, para la de mi esposo y para la de usted que está mirando en este momento, que ha llegado tal vez al hogar, que tal vez has venido de tu trabajo cansado y hoy el Señor ha prendido la tele, has prendido tu teléfono o te han enviado tal vez este mensaje para que recibas una palabra, una porción del amor de Dios que Él quiere hablarte hoy. Amén, gloria a Dios. Nosotros queríamos compartirle la palabra que está en el libro de Éxodo 20:20. La palabra de Dios dice así en Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20. Amén. Aquí Moisés dice, respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y aquí nosotros queríamos compartir acerca del temor a Dios. No el tenerle miedo a Dios, porque Moisés aquí le dice, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. De eso queríamos hablar, del temor a Dios. El temor a Dios. Dios es bueno. Dios es quien se revela a cada uno de nosotros. Aquí la Escritura, Dios se le reveló al pueblo de Dios a través de los 10 mandamientos, ahí en el libro de Éxodo capítulo 20. Y Dios es quien toma la iniciativa para revelarse al hombre. Es Dios quien envió a su Hijo Jesucristo para revelarnos a cada uno de nosotros. Es a través de la fe en Él. Dios nos quiere cerca, no lejos. Por eso que Moisés le dice al pueblo, no teman, no tengan miedo, porque el pueblo huía, se alejaba de Dios. Y Dios te quiere cerca, no te quiere lejos. Amén. La Biblia dice, acercado a Dios y Dios se acercará a ustedes. Y Dios siempre toma la iniciativa. Como lo hizo con el pueblo de Israel, hoy lo quiere hacer contigo a través de Jesús. Dios te está diciendo, acércate a mí y yo me acercaré a tu vida. Para que tengas temor, para que te alejes del pecado, porque el pecado destruye. Por eso que Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, siempre Dios va a enviar a alguien a hablarte, para sacarte de ese lugar que Dios no quiere que estés. Dice, es una invitación a acercarse a Dios. Con temor reverente, con respeto, porque a Dios se lo respeta. Por eso que Moisés le dice al pueblo, no teman, no tengan miedo. El miedo de alejarte de Dios, sino el temor a Dios, el respeto a Dios, porque Dios es santo y Dios es bueno. Amén. Y Dios quiere que nos acerquemos a Él. Para eso necesitamos el temor a Dios, porque el temor a Dios te va a alejar del pecado, pero te va a acercar a Dios. Por eso el propósito de temer a Dios, debemos tener temor de Dios en nuestros corazones para alejarnos del mal y acercarnos a Él de todo corazón, con respeto, con reverencia. Lo que Dios le está diciendo al pueblo, de acercarse a Dios con temor, con respeto, porque Dios es santo, pero no con miedo, porque Dios es bueno. Amén. Una cosa es el miedo a Dios y otra cosa es el temor de Dios, el temor a Dios. El respeto a su palabra, el respeto a sus mandamientos. De eso le hablaba Moisés al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería saber nada con Dios. Le decía a Moisés, habla vos. Nosotros tenemos miedo. Y una cosa es tener miedo, pero si seguís pecando, de nada te sirve tener miedo. El temor a Dios te acerca a Dios. Amén. Eso es lo que queríamos compartirte.
Dios no es un Dios distante, Dios es un Dios que se acerca. Dios siempre toma la iniciativa, siempre, siempre. Jamás te va a hacer huir, sino a acercarte. Dios nos invita y a través del temor podemos acercarnos a Él. El temor a Dios te aleja del pecado y te acerca a Dios. Entonces Dios, ¿quién se revela al hombre? Para que los conozcamos, para que sepamos de Él, que Él es real. Por eso se reveló al pueblo de Israel. Le dice Moisés, no teman, no tengan miedo, es Dios. Dios se está acercando a ustedes. Si no, ténganle respeto, ténganlo presente, porque si tenemos presente a Dios las 24 horas del día, los 365 días del año, no vamos a pecar. Teman a Dios para que no pequen. Tengan temor de Dios para que no pequen, pero acérquense a Dios, porque Dios es bueno. Para eso Dios se acerca, para que lo conozcamos, que Él es real. Por eso se le reveló al pueblo de Israel, Dios es real. Y a través de Jesús se puede hacer una realidad en tu vida y el temor a Dios va a nacer en tu corazón. Porque el mundo no tiene temor de Dios, no hay temor de Dios, no acepta a Dios, no quiere nada de Dios, no tiene en cuenta a Dios, no quiere saber nada con Dios. Así está el mundo, por eso está como está. Necesitamos acercarnos a Dios a través de Jesús. Dios te invita hoy a que te acerques a Él, porque Él te quiere cerca, no lejos. Amén. Santo Dios. Y el mundo vive como vive porque ha perdido el temor a Dios. No lo tiene en cuenta, no lo tiene presente, no honra a Dios, no respeta a Dios, ni a sus mandamientos, ni a su palabra. Por eso estamos como estamos. No debes huir de Dios. Santo Dios, debes acercarte a Dios. Este es el día para que te acerques a Dios con respeto, con temor, con honra, porque Él es bueno y Él es santo. Así es como decía mi esposo, Dios es bueno. Los creyentes necesitamos el temor de Dios para no pecar. Para eso necesitamos a Dios. Cada creyente necesita a Dios. Y eso nos ayuda a no pecar. Cuando una persona teme a Dios, se aleja del pecado, huye del pecado. Por eso es necesario acercarnos a Dios. Por eso es necesario decirle a Dios, entra a mi corazón, ven a mi vida. Así como lo hizo José. Si usted lee la Biblia, si se toma un tiempo de poder leer la Biblia, de poder conocer a Dios, que a Dios lo conocemos a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, José fue sabio. José huyó del pecado, huyó de la tentación. Usted después, si tiene un tiempo, en Génesis 39 está la historia de José. Cómo él huyó, cómo él se alejó de la tentación. Por eso es necesario que el creyente se acerque a Dios, tema a Dios. José tenía un corazón temeroso a Dios. Él sabía que si se acercaba mucho a un lugar, él podía ser tentado. Entonces él huyó. Muchas veces debemos huir de algunos lugares, debemos apartarnos de algunos lugares para no ser tentados, para no pecar contra Dios. Porque Dios siempre nos va a hablar, siempre nos va a dar una palabra para decir, ahí no te metas ahí, te estás equivocando. ¿Vieron que por ahí viene esa vocecita que te dice no? Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Busquemos a Dios. Por eso el pueblo de Israel lo mandaba a Moisés que hable. Por eso la necesidad de que el creyente, el Hijo de Dios, o tal vez no has ido nunca a una iglesia y te han hablado de Dios. Y hoy Dios te vuelve a traer esta palabra. Dios es bueno. Muchas veces nuestros padres nos decían, si no haces esto, Dios te va a castigar. No, Dios no es un Dios de castigo. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios hoy
te quiere hablar. Hoy Dios quiere que vos te acerques a Él. Dios quiere que hoy puedas empezar de nuevo. Dios quiere que puedas empezar de nuevo una nueva vida con Él. Esa es la importancia de saber que con Dios todo lo podemos. Dios no te va a estar señalando con el dedo por lo que hiciste. No. Él te va a abrazar. Él en este momento te quiere abrazar, te quiere llamar hijo o hija. No sé dónde estás mirando, no sé qué es lo que estás haciendo, pero Dios hoy te quiere abrazar. Dios hoy quiere que te acerques, que conozcas el verdadero amor de Él. Amén. Gloria a Dios. Como decía mi esposa, José huyó de la tentación. Es muy importante entender esto, nuestra condición. José conocía su condición de pecador. Por eso es que huyó. Si José se hubiese quedado 5 minutos más, obviamente hubiese caído. Así que no esperes 5 minutos más. No te quedes 5 minutos más cuando el enemigo te tienta. Huye. Haz como José. Huye. José huyó porque había temor de Dios en su corazón. Cuando tenemos temor de Dios, huimos. No nos ponemos a meditar en la propuesta del enemigo. Simplemente huimos. Porque conocemos nuestra condición de pecadores. El deseo está en nuestros corazones. Por eso que necesitamos el temor de Dios para huir, para alejarnos de Él. Dice el libro de Santiago 1:13, capítulo 1, versículo 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido de tu deseo. Hay un deseo a pecar. Por eso que José conocía esa condición y huía. Y eso debemos hacer. El temor de Dios te lleva a huir de la tentación, del pecado. Todos somos tentados. Y el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, el deseo de pecar, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es que debemos también conocer nuestra condición. Por eso que necesitamos el temor de Dios para alejarnos del pecado, para ser como José, huir, salir corriendo. Es preferible vivir huyendo que vivir pecando. Por eso hoy Dios nos quiere enseñar, hablar acerca del temor de Dios, que no es el miedo, como decía Moisés. No tengan miedo, porque para probar vino Dios, y para que su temor esté delante de ustedes, para que me tengan presente y no pequen y puedan huir del pecado. Por eso Moisés le dijo al pueblo que el temor a Dios, el tener presente a Dios, el tener en cuenta a Dios, los va a librar del pecado. Y el pecado destruye, como decía Santiago, el pecado consumado da a luz la muerte. Agradecemos al Señor por esta palabra. Mami. Queremos agradecer grandemente a Dios por esta tremenda palabra, por esta reflexión, porque es una reflexión que llega al corazón. Debemos tener ese temor a Dios, pero no nos debemos olvidar que Dios es bueno con todos. Dios es bueno. Debemos tener en cuenta que haga lo que haga, Dios está ahí y Dios te ama. Tal vez nunca te invitaron a una iglesia, o tal vez te han hablado de Dios. Nosotros con mi esposo queremos que en este lugar donde estés ahí te sientes, o si estás parado, o capaz que estás trabajando, haga esta sencilla oración. Una sencilla oración que puedas repetir con nosotros. Dejar que el Señor Jesús entre a tu corazón para que empieces a vivir una nueva vida. Una nueva vida, un nuevo tiempo con vos mismo. Que esta reflexión llegue a lo profundo de tu corazón. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Repite conmigo, ahí donde estés. Señor Jesús, perdona mis pecados.
Te pido que entres a mi corazón. Te reconozco como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, te doy gracias por haberme salvado y por permitirme hoy poder ser hijo tuyo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.